Pol Pot, Stalin, Gaddafi, Hitler, Mao Zedong, Mussolini, Saddam Hussein. ¿Qué tienen en común? Los autores de un ensayo concluyen que se hicieron mayores llenos de frustraciones y fisuras psicológicas. Florian Illies escribió un libro llamado 1913, un año hace 100 años. Fue publicado naturalmente en 2013 y narra 12 meses en Viena, capital del Imperio Austrohúngaro, donde coincidieron casualmente Stalin, Adolf Hitler y Joseph Broz Tito. Tres hombres que no eran nadie, pues el primero estudiaba, el segundo pintaba acuarelas que no podía vender y el tercero observaba automóviles deseando robarlos. Pero los tres estaban llamados a generar un sufrimiento incalculable. Dicho libro inspiró al editor francés Jean-Pierre Brignaud y a la escritora Véronique Chalmet para escribir otro libro, llamado La infancia de los dictadores, que explica cómo un conjunto de fracasados sociales que enumeré al principio se toparon con situaciones históricas excepcionales, crisis civilizatorias que les permitieron llevar adelante ampliamente sus oscuras ilusiones perversas. Hoy repasaremos la historia del peor dictador sudamericano desde sus raíces hasta que conoció a Hugo Chávez y pasó a jugar a las grandes ligas del mal. Me refiero, por supuesto, a Nicolás Maduro. Quédate hasta el último minuto para descubrirlo y si al concluir valoras nuestro esfuerzo investigativo, espero tu aporte en patreon.com/Nicolás Moraz. También puedes hacerlo durante este estreno o después a través de Superchats o la opción unirse de YouTube. ¡Vamos! Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Nicolás Maduro nació un 23 de noviembre de 1962 en Caracas, hijo de la colombiana Teresa de Jesús Moros y a su vez de Nicolás Maduro García, un dirigente sindical de origen judío sefardita, ambos provenientes de Curazao. Los Maduro Moros no eran ricos, pero sí pertenecían a una clase media alta holgada y llegaban sobrados a fin de mes, poseyendo un lujoso apartamento en el barrio de Los Chaguaramos, frente a la icónica iglesia de San Pedro. Nicolás y sus tres hermanas serían criados como católicos, a pesar de su padre, que primero fue un ateo recalcitrante, aunque un pánico exacerbado a la muerte que tuvo desde joven lo llevaría con los años a abrazarse a la fe en los últimos momentos de su vida. Ese miedo a la muerte también caracteriza a Nicolás Maduro, que entre otras cosas es hipocondríaco y paranoico, y creo que jugará un papel crucial en lo que ocurrirá en los próximos días en Venezuela, marcando un nítido contraste con su mentor Hugo Chávez, que era un cabrón de mala entraña, pero definitivamente corajudo. Por ello, Estados Unidos o sus aliados, Israel, nos acusa a nosotros, a mí me acusan de par terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito sea! Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. No, tú no sabes mucho de historia. Tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia es la que tú tienes. Eres un ignorante, Mr. Danger. Eres un ignorante. Eres un burro, Mr. Danger. Eres un burro, Mr. Danger. O para decírtelo más bien, para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger. You are a donkey. Me refiero, ustedes saben, para decirlo con todas sus letras, a Mr. George W. Bush. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía.
Más allá de la misa dominical, el extremismo de izquierda era la verdadera catequesis de los Maduro. En su casa entró rápido y fuerte la teología de la liberación, doctrina marxista que proliferó luego del Concilio Vaticano II y que, según el general retirado de la KGB de la inteligencia soviética, Mikhail Pašipa, fue un movimiento íntegramente financiado por el Politburó para lograr popularizar el comunismo en América Latina, donde la fe católica era mucho más fuerte que en Europa. Pero bueno, el caso es que el padre de Maduro llevaba la política en la sangre. Ingresó a ese mundillo a los 18 años, militando para Acción Democrática, un partido de tendencia socialdemócrata que por esas paradojas de la historia hoy forma parte de la oposición al chavismo. En 1948, un golpe de Estado derrocó al gobierno de Rómulo Gallegos, famoso escritor venezolano, pero un burócrata con muchas limitaciones. Y luego se instauró una década de dictadura militar. Maduro padre pasó a la clandestinidad y participó de los sabotajes contra las petroleras organizadas por el movimiento estudiantil. Su primera misión fue colocar un explosivo en una carretera del estado Zulia, el más rico en materia de oro negro. Sin embargo, justo antes de que el teniente Figueroa, objetivo del atentado, pasara por el sitio crítico, una vaca se interpuso en el camino e hizo detonar la bomba. Maduro padre fue perseguido por la temible Seguridad Nacional y debió exiliarse en Bogotá durante más de 10 años. En 1958 la dictadura llegó a su fin y pudo regresar a Venezuela con su nueva esposa colombiana. Por cierto, Maduro, hijo, siempre buscó esconder la nacionalidad de Teresa de Jesús Moros. Se ve que le avergüenza ser hijo de una colombiana, porque muy internacionalistas de la boca para afuera, pero en el fondo sabemos que los comunistas son los peores racistas, los peores homófobos, los peores xenófobos, y cualquier forma de intolerancia se acopla con su profundo odio hacia la vida. En 1967, el jefe de la familia se unió al naciente Movimiento Electoral del Pueblo, el MEP, encabezado por Luis Beltrán Prieto, alias el Maestro Prieto, un intelectual leninista que buscaría ser presidente, allá por el turbulento año 1968. Fue esta la primera campaña política de Nicolás Jr., que con apenas 6 años de edad iba en hombros de su padre a las giras y mítines por todo el país. Una tarde, su papá estaba cansado, así que le pidió que le sostenga el megáfono durante unos minutos. No obstante, Maduro se lo llevó a la boca y lanzó una apasionada arenga llamando a votar por Prieto. Las doñas que pasaban por la calle quedaron conmovidas con tan tierna escena, así que Maduro el padre comenzó a darle el megáfono más seguido a Madurito, como le decían los amigos. Lo hizo faltar al colegio y hasta le daba pastillas energéticas para que no se quedase dormido en sus hombros. A cambio, el niño recibía un helado al final de cada jornada. Por lo demás, aquel trabajo le encantaba y rogó que lo lleven no solo a todos los mítines, sino también a las manifestaciones. Fue así que a los 7 años de edad vivió su primera represión. Eufórico, excitado, aquella noche le contó a su mamá todo lo que había visto y oído, cómo sacaban a los estudiantes en fila con las manos en la nuca y los golpeaban con los cascos en la cabeza. Mami, les daban hasta que se desmayaban a esos hijueputas y los iban sacando uno por uno. La pobre Teresa, y esto lo contó Maduro, debió poner 2 cucharitas de whisky en la chocolatada para que se duerma después de tanta euforia. Las elecciones del 68 las ganó el demócrata y el MEP sufrió un humillante 4º lugar. Prieto denunció un fraude que nadie se tomó en serio y los izquierdistas debieron ver cómo el poder quedaba en manos de la centro-derecha una vez más. Era la primera transición pacífica de la historia de Venezuela. Caldera buscó tender puentes con la izquierda, especialmente con el ala más radicalizada, que combatía sin éxito una guerra fratricida en el campo y las ciudades. La mayoría de los guerrilleros soltó las armas y sus líderes se integraron rápidamente a los partidos políticos. Fue el caso de Teodoro Petkov, uno de los comandantes más destacados en los 60s y fundador del movimiento al socialismo. Y destaco el caso de Petkov porque llegó a ser un crítico formidable del chavismo desde su tribuna, el famoso periódico Tal Cual. Me di cuenta que los guerrilleros estábamos equivocados. Pretendíamos imponer la revolución comunista a un país que ya estaba viviendo una revolución democrática. El problema fue que nos costaba aceptar la realidad del fracaso de los socialismos reales. Sin embargo, algunas facciones guerrilleras se negaron a firmar el armisticio y mantuvieron las armas siempre alerta, escondidas en las sombras. Fue el caso del Partido de la Revolución Venezolana y de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Los caminos del pequeño Nicolás y los de aquellos extremistas no tardarían en cruzarse. Verde, precoz, ingenuo y audaz, Maduro llegó a la secundaria a los 11 años, en el Liceo Urbaneja Achepol. Allí tomó la costumbre de organizar asambleas en los recreos para protestar contra los directivos. Siempre había una excusa: que faltaba papel higiénico en el baño, que las arepas estaban demasiado caras,
piedras o que la tiza de los pizarrones hacía daño a los asmáticos. Él era uno. Además de asmático, permanentemente fingía o sobreactuaba cualquier mínimo resfrío para faltar lo más posible a clases. Alumno mediocre, lo cual atestigua su actual analfabetismo funcional. En la política, en la cultura, en el deporte, hoy tenemos millones y millones. Hoy hemos llegado a la meta del 102 puntos. 102%. Perejil, espinaca, no sé, tantas cosas. Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo. Cuando conocí al comandante Chávez no dudé ni un milímetro de segundo. Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! El destino estaba marcado. Y así como fue a los 3 años, huérfano de padre, a los 9, huérfano de madre, apenas a los 17, 18 años fue huérfano de esposa. Son tan víctimas del capital, de los capitalistas, que especulan y roban como nosotros. Solía terminar castigado por el profesor Velázquez, conocido como el rey de los azotes en el liceo. Pero el carisma de Nicolás lo hizo muy popular entre el alumnado. Una vez, un amigo de su hermana de nombre Román Chamorro lo esperaría a la salida y casi en susurros le dijo: «Oye, mi pana, ¿quieres unirte a un grupo que hace política en serio?». Y por serio se refería a Violento. Chamorro era hijo de una guerrillera todavía activa pero en la clandestinidad. Y él mismo militaba en Ruptura, el brazo legal del grupo terrorista PRB. Ruptura se había infiltrado en las escuelas técnicas para atraer a jóvenes de distintas tendencias, ya fueran de AD, del movimiento al socialismo o hasta los trotskistas. Como un pez que muerde el anzuelo, Maduro fue cooptado por los más radicales. Algunos preadolescentes se juntan los fines de semana a jugar al básquetbol, pero Maduro no. Él se reunía con chicos más grandes para pelear con la policía y esquivar las balas. Siempre a la retaguardia, actuaba de campana. Aún así, quienes lo recuerdan aseguran que gozaba como nadie de la adrenalina de la violencia urbana. Era tiquismiquis, nunca tomaba la delantera, pero su rol como espectador de la sangre corriendo lo ponía arrecho. Nicolás creció respirando gas lacrimógeno, a veces arrojado al piso por varias horas para protegerse de las balas perdidas en medio de los disturbios. A uno de sus amigos de la patota lo apodaban Pedro el Raro, pues quedó medio tonto de tantos golpes que le dieron los oficiales en la cabeza. Podría pensarse lo mismo de Maduro, pero no, es natural. Lo cierto es que nadie creía que Nicolás tuviese muchas luces. Chamorro lo recuerda como un niño torpe, indisciplinado, un bromista de mal gusto e incluso excesivamente vulgar. Era el que menos pensábamos que se dedicaría a la política. No podíamos tomarlo en serio. Además era un embarcador, nunca llegaba a la hora. Un poco vago, un poco tonto y muy cobarde. Eso sí, cuando se trataba de vandalizar sin demasiados riesgos, siempre era el que iba al frente. Su grupo solía organizar pintadas nocturnas y Maduro se paraba en la primera línea, por más que su habilidad para el graffiti era nula. Con el tiempo le fue perdiendo el miedo a la policía y desarrolló una fuerza hercúlea para arrojar piedras y devolver bombas lacrimógenas a los uniformados. De hecho, le decían que tenía mejor brazo para ello que para el béisbol. Su único punto débil era su tamaño, demasiado fácil de identificar en las redadas. Era alto, corpulento, lo cual hizo que la policía no tardase en arrestarlo. Cuando su padre se enteró, estaba furioso y le prohibió volver a juntarse con esos, cita literal, vírgenes terroristas. «Pero si tú me enseñaste a tirar piedras, chupaculo y come...», protestó Nicolás. «Cállese la boca y múdese a su cuarto. Los tiempos cambiaron y yo no quiero un hijo muerto por seguir un grupo de matones». Por supuesto, Madurito no le hizo caso a papá y poco después ya estaba en una nueva represión policial. Pero señores, la mentira tiene patas cortas. Aunque quienes han sufrido estos últimos 25 años en Venezuela comiencen a dudarlo. El 26 de julio de 1976, el maestro de escuela Jorge Rodríguez fue torturado hasta la muerte en un oscuro calabozo de la DICIP, la inteligencia venezolana. Rodríguez tenía 34 años y era el fundador de la Liga Socialista, un cuadro marxista, leninista y maoísta que además contaba con el brazo armado OR, Organización de Revolucionarios. Meses atrás, la Liga Socialista había secuestrado
secuestrado al industrial norteamericano William Niehausen por tratarse, supuestamente, de un informante a sueldo de la CIA, y un íntimo amigo del embajador estadounidense en Caracas, Harry Slaudeman, un acólito de Henry Kissinger, que estuvo en Chile durante el derrocamiento de Allende. Y si les interesa, tenemos el documental más visto en español sobre Kissinger, el arquitecto del orden mundial en el que vivimos, un señor de la guerra extraordinariamente cruel y al mismo tiempo brillante, artífice de que China sea una potencia mundial, de la guerra contra las drogas, del abandono al patrón oro, del comienzo y del fin de la guerra de Vietnam y de la Escuela de las Américas, y para coronar, del plan NSM 200 para promover el aborto y los feminismos radicales en América Latina a fin de reducir a la población y depredar más fácilmente sus recursos naturales, lo cual se convirtió en una política de Estado norteamericana que persiste hasta hoy. Todo en el documental de Kissinger. El secuestro de Niehausen fue una desgracia para el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el primero de los 70s, que se promovía como una de las democracias más prósperas y pacíficas del continente, por más que distara de serlo. La gran Venezuela, rezaba el eslogan. La orden del presidente fue contundente: hallar al empresario, cueste lo que cueste. El 21 de julio, 2 dirigentes de la Liga Socialista fueron detenidos mientras intentaban cobrar $20.000 de adelanto del rescate. Los hombres cayeron en una trampa de la DICIP. Fueron torturados sin piedad, del mismo modo que habían atormentado a Niehausen. Uno de ellos, de nombre Iván Padilla, fue sumergido en agua hirviendo y ya no pudo resistir. Gritando por el ardor de las llagas, pasó el nombre de Jorge Rodríguez. El maestro fue capturado y, como dicen en Venezuela, molido a batazos. La policía estableció como causa oficial de su muerte una falla cardíaca, pero su cuerpo apareció con varias costillas rotas y prendidos. 2 días más tarde, Madurito, de 14 años, recibió la sorpresiva visita de Camacho. Su amigo hablaba nervioso y asustado. Mira, chamo, acaban de matar a Jorge Rodríguez. Están allanando nuestras viviendas y necesitamos que nos guardes este material aquí. Si lo llega a ver la policía, estamos fritos. Nicolás no hizo preguntas. Agarró las cajas sin siquiera abrirlas y las guardó debajo de su cama y detrás de la nevera. Un sábado, su padre lo llevó a jugar al béisbol al distrito 23 de enero. Maduro hizo un juego espectacular. Su habilidad para tirar piedras terminó trasladándose finalmente al deporte y lo convirtió en un jugador prodigioso. Y el viejo lo premió a la salida con un par de cervezas. Cuando volvieron a casa, había un escándalo en la cocina. Limpiando en todos los rincones, su madre y sus hermanas habían encontrado las cajas prohibidas, que estaban repletas de propaganda subversiva del PRB. El puño cerrado de Maduro Senior embistió con violencia el rostro de Junior. Después de quemar hasta el último afiche, le prohibió volver nunca a la política y le impuso un estricto régimen de horarios. ¿Qué sucedió con el industrial Niehausen? Bueno, permaneció cautivo casi 40 meses, hasta que la policía lo encontró de pura casualidad, investigando un caso de robo de ganado de abigeato en el sureño estado Bolívar. 2 activistas de la Liga Socialista murieron al enfrentarse con los oficiales y Niehausen regresó sano y salvo a los Estados Unidos. Aunque sano, bueno, es un decir. Las cicatrices lo habían desfigurado. Tuve que darme de baja por un tiempo, bajar el perfil, pero nunca abandoné el grupo en realidad. Recuerda Nicolás que en mayo de 1977 ya estaba de nuevo arrojando proyectiles en las violentas protestas contra Jorge Rafael Videla. El dictador argentino había visitado Caracas para reunirse con Carlos Andrés Pérez, entonces uno de los pocos líderes democráticos del continente. En nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. Curioso que Maduro y los suyos hayan pasado por alto que su adorado Fidel Castro respaldó a Videla cuando la ONU quiso investigar a la Argentina por violación de los derechos humanos. Y eso no es todo. La dictadura militar rioplatense fue el único país que rompió el embargo de la comunidad internacional contra la Unión Soviética por la invasión a Afganistán, proveyéndoles con pesados cargamentos de alimento. Pero bueno, si los progres adultos de hoy no lo entienden, mucho no podemos pedirle a una versión de Maduro igual de analfabeto que ahora, pero encima bravucón de 15 años. En aquella misma época, Maduro fue expulsado del liceo por golpear a un profesor que lo acusó de rojo. Aquello saboteaba cualquier plan de estudiar en la universidad para siempre.
pero a Maduro no le interesaba. A finales de los 70 comenzó a frecuentar la universidad sin siquiera ser estudiante, con el único fin de militar en la política. Así terminó emigrando a la ya mencionada Liga Socialista. Este movimiento o corriente, pequeña pero ambiciosa, se dedicaba sistemáticamente a la formación ideológica de sus cuadros. Dominaba buena parte de los clubes estudiantiles y a través del trabajo solidario se infiltraron en los barrios más humildes. Una noche sus nuevos compañeros tuvieron una charla muy seria con él. Como se dice hoy en día, le hicieron una intervención. Le dijeron que era muy bruto, muy ignorante y que tenía que empezar a educarse. Acá no venimos solo a tirar piedras, manito. Obligado, Maduro se sumó a un grupo de estudios sobre Lenin y Marx, aunque a las 2 semanas le rogaron encarecidamente que dejara de asistir. Es que no hay caso, chico. El chamo no conecta 2 neuronas. No puede. Esa fue la apreciación general. Pero sí tuvo mejor suerte en un grupo de cinedebate. La Cinemateca de Izquierda implicaba digerir clásicos del cine ruso y cubanos, como La muerte de un burócrata o Memorias del subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea. Nicolás demostró tener un gran ojo para el séptimo arte, lo cual, bueno, no sé si Spider-Man da fe de ello. Pero el caso es que, bueno, en aquella época lo daban por cinéfilo y no tuvo vergüenza en admitir que su película favorita fuera fraguada en el Imperio Yankee. Hablamos de Vaselina, con John Travolta y Olivia Newton-John. El ya bigotudo y melenudo Maduro tenía la costumbre de utilizar pantalones sobre la cintura y camisas arremangadas. Todos lo conocían como el pana con carro, el carro de su papá, por supuesto. Un Ford Farland color crema bellísimo que relucía por las calles de Caracas. Con el tiempo Madurito lo fue desvencijando porque no tenía mano ni para el volante. Además, por aquellos años conoció una nueva religión, los Rolling Stones. Nos encantaba encerrarnos con las carajitas y escuchar melodías como Sympathy for the Devil y Down by the River. Esos eran nuestros himnos, rememora Chamorro. De repente la lucha de clases y la liberación del proletariado podían esperar para más tarde. En lugar de represión, había borracheras con anís y canilla libre de ron al ritmo del rock and roll. Ojalá se hubieran quedado en esa faceta, la más sana sin duda. ¿Se imaginan si descubre que Mick Jagger es un liberal capitalista, autodefinido como discípulo de Friedrich von Hayek, el autor que escribió Camino de Servidumbre, una de las más famosas críticas al socialismo? Y es que sí, Jagger estudió economía en la London School of Economics. Cuando le preguntaron en Saturday Night Live en febrero del 93 si es una buena idea estimular el crecimiento fiscal mediante un fuerte aumento de los desembolsos gubernamentales para infraestructura, o sea, básicamente si el keynesianismo sirve, Jagger contestó: en realidad, como discípulo de Friedrich von Hayek, siempre he sido escéptico sobre la mayor participación del gobierno en el estímulo económico. He preferido un enfoque orientado al mercado libre respecto del gasto público y el aumento de los déficits. Okay, I have a question. You went to the London School of Economics, right? Yeah. Do you think it's a good idea to stimulate fiscal growth through a sharp increase in government outlays for infrastructure? Well, actually, as a disciple of Friedrich von Hayek, I've always been skeptical about a larger government involvement in economic stimulus. You know, I've preferred a market-orientated approach to government spending and increasing deficits. En otra ocasión se declaró individualista y sostuvo: creo que los hombres tienen que tomar por sí mismos sus propias decisiones. No me gusta influenciar ni ser influenciado. ¿Cuánto había que aprender de Jagger, además de las letras? Pero bueno, el joven Nicolás no sentía culpa de rock and rollear. Después de todo, había escuchado que hasta en la Unión Soviética tocaban grupos de rock, eso sí, en los sótanos y perseguidos por la ley. Así que se calzó la chupa de cuero, la chaqueta, se dejó crecer los cabellos a los Jimi Hendrix y lanzó con unos amigos la banda Enigma. Cantaba como un perro. Iván Loyer, uno de los locutores más influyentes del país, elogió su primer y único disco en su programa de radio, al que consideró cuanto menos novedoso, y fueron invitados a tocar en la televisión. La gente quiere soñar con cosas que no existen, no quieren ver la verdad, con toda nuestra ignorancia nos dejamos acabar, podemos ser más conscientes y luego...
Ya lo vemos, no afinaba demasiado bien. Sus propios amigos lo recuerdan como un pésimo cantante, pero mucho menos imaginaban que terminaría gobernándolos, e incluso persiguiendo a cualquiera que recuerda estas anécdotas en los reportajes con la prensa internacional. Me tocó hablar con una fuente que pasó un año en un calabozo, y se supone que había sido un amigo de la juventud. Había un solo ámbito donde Maduro prometía llegar lejos: el béisbol. A comienzos de los 80 se ingresó como pitcher a la selección juvenil venezolana, y un cazatalentos americano le ofreció un contrato para hacerlo profesional en los Estados Unidos. Era el sueño de todo adolescente del Caribe, triunfar en las grandes ligas. Sin embargo, Nicolás lo rechazó, en sus palabras, porque le daba alergia a todo lo gringo y temía la reacción de sus colegas del partido. Yo era de los que se alegraban cada vez que en las Olimpiadas el equipo soviético ganaba más medallas que los Yankees, así que te podrás imaginar, sentenció unos años después. Asegura que celebró con especial ahínco los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, donde el top 10 del medallero fue dominado por atletas rusos. Claro, había un pequeño detalle, y es que Estados Unidos boicotea los Juegos por la invasión rusa a Afganistán y más de 60 países se abstuvieron de participar, China incluida, la China de Kissinger. Honestamente, las razones que presenta Maduro parecen poco creíbles. Después de todo, jugar béisbol era hasta entonces su único talento, y en el partido nadie esperaba nada de él. No fue sino la suerte lo que cambiaría su destino. Buena para él, mala para los venezolanos. En 1983, la Liga Socialista presentó a José Vicente Rangel como su candidato presidencial. En medio de un multitudinario mitin, un joven pequeño y encapuchado se coló entre los aficionados. Rangel avanzaba despacio, saludando a la gente. El hombrecito, por su lado, lo seguía atentamente con la mirada y llevaba su mano al bolsillo trasero, donde un filoso puñal comenzaba a deslizarse. Nicolás Maduro lo vio justo a tiempo y de un sopetón le rompió todo el brazo. Desde entonces se sumó a la campaña de Rangel, ya no como militante, sino como guardaespaldas. Su destreza para empujar periodistas y detectar amenazas hizo que sea contratado en futuras campañas por Pablo Milanés y David Nieves, destacados políticos venezolanos. En 1986, la Liga Socialista logró un acuerdo con Cuba para becar a algunos de sus miembros. Entre los premiados estuvo Nicolás Maduro, que cumplió su sueño juvenil de visitar las coloridas calles de La Habana. Allí pudo asistir a la escuela política del Partido Comunista, una escuela financiada en secreto, o no tanto, por la KGB, para formar cuadros de ideología marxista y leninista en Latinoamérica. La mayoría de los alumnos eran acogidos en casas de familias cubanas, salvo algunos pocos, los elegidos, que se alojaban en barracas militares. ¿La razón? Bueno, recibir formación en insurgencia guerrillera. ¿En cuál de los grupos estuvo Maduro? Aunque él ha dicho lo contrario, guerrilleros de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia aseguran haber visto a un venezolano muy parecido a él, de brazos musculosos y larga melena, aprendiendo a detonar bombas suyas en la jungla. Y que conste, para la FARC es un elogio. Cuando Maduro regresó de Cuba tenía 25 años de edad, pero era un hombre cambiado. Vivir la revolución cubana fue la experiencia más importante de mi cuarto de siglo de vida. Significó un antes y un después. Ahora quería demostrar que su compromiso político iba en serio. Otra vez, en serio es en sangre. Se cortó el pelo, entrenó su oratoria y así fue nombrado miembro del Comité Nacional de la Liga Socialista. También abandonó el nido materno, tarde, y alquiló un apartamento en Caricuao, un populoso distrito de clase trabajadora donde buscó ganarse la vida con una pequeña imprenta que fundó. Fue en aquella casa donde en 1988 se mudó con su esposa, Adriana Guerra Ángulo, de quien nacería su único hijo, Nicolás Maduro Guerra. Ya habrá tiempo para despechar a este muchachito, muy adicto a los lujos y a la ostentación. El 2 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez celebró su regreso al poder con una pomposa fiesta de Asunción. Asistieron desde figuras como Gabriel García Márquez, entre otros premios Nobel, empresarios y gobernantes de todo el planeta, incluidos el nicaragüense Daniel Ortega y el comandante cubano Fidel Castro. Dos tiranos de lo peor. Quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. ¿Qué es un dictador? Alguien lo sabe.
Y es malo ser dictador. Pero embriagado por su triunfo, el líder de Acción Democrática se atrevió a lanzar el mayor ajuste económico de la historia de Venezuela. El llamado paquetazo de Pérez significó el fin de la lealtad de miles de votantes que se sintieron engañados. La mecha estaba encendida y era cuestión de tiempo para que todo volara por los aires. Muchos alegarán que a Carlos Andrés Pérez no le quedaban otras opciones. En mi caso, habría que ajustar tanto al Estado hasta que desaparezca. Pero lo cierto es que el comportamiento con los manifestantes no fue particularmente democrático. Y la reacción de este primer conato de lo que luego sería el régimen rojo, menos aún. La mañana del 27 de febrero, Nicolás Maduro salía de su casa un poco más tarde de lo habitual. Tenía ojeras y cara de sueño, pero apenas llegó a la vereda, el grito de un vecino que pasaba corriendo lo despabiló al instante. ¡Están saqueando Caracas! Y como si un director de cine hubiese montado la escena perfecta, las sirenas policiales comenzaron a sonar a lo lejos. Las imágenes que vomitaba la televisión eran verdaderamente insólitas. Había bandadas de gente destruyendo abastos y asaltando panaderías. Maduro, en éxtasis, buscó su carro y decidió darse unas vueltas por la ciudad. Saqueos, una revuelta, pero ¿quién la organiza? No puede ser, se decía. Era la fiesta que estaba esperando desde su viaje a La Habana, pero nadie lo había invitado. Si la revolución era real, tenía que verla con sus propios ojos, lanzar su propia piedra como cuando era chico. Aquel viernes negro la autopista estaba despejada. Solo columnas de humo se cruzaban en su camino y Nicolás pensó que algo grande estaba ocurriendo. Entonces bajó al centro y el misterio se reveló. Había calles bloqueadas con barricadas de cauchos incendiados, vidrieras y portones rotos, gente corriendo con las manos llenas de víveres, un hombre con una pierna de res en la espalda, otro cargando con un maniquí entero vestido con ropa nueva, otro huyendo con un televisor gigante en la cabeza, incluso motorizados y transportando lavadoras. Estoy soñando, pensó Maduro, despiértenme. Caracas olía a humo, a óxido de sangre, y a esa vieja premisa de Karl Marx que dice, cuanto peor, mejor. Por un momento imaginó que vivía una escena de Los Miserables de Víctor Hugo y que la Comuna de París lo rodeaba con fervor tropical. El 27 de febrero es recordado como el día que bajaron los cerros por los cinturones de miseria que rodean el Valle de Caracas. La cifra oficial habla de 300 muertos y más de 1 millar de heridos, pero el descubrimiento de fosas comunes, donde los militares y la policía de Pérez arrojaron cadáveres sin identificar, hace pensar que hubo más de 1000 bajas. Se registraron más de 150 incendios graves, 2040 establecimientos saqueados, la mitad de ellos almacenes y supermercados, y las pérdidas materiales se estimaron en miles de millones de bolívares. Al día siguiente la tensión estaba lejos de calmarse. Desafiando el toque de queda impuesto la noche anterior, Maduro estacionó su coche en una calle solitaria de El Silencio, zona céntrica de Caracas. Devuélvanse pues, la cosa está fea, mijo, el metro está cerrado, le gritaron. Pero como un perro rabioso buscando problemas, pendenciero y arrogante, Maduro empezó a caminar en sentido contrario al de los transeúntes que huían. Fue una trágica ironía que en una esquina de aquel lugar llamado El Silencio, solo el ruido de una detonación lo haga detener. ¡Disparos!, gritó alguien. Las balas pasaron rozando. Maduro, atemorizado, pudo sentir su silbido en las orejas. La realidad acababa de amonestarlo, y qué pena que se quedó corta. Al levantarse vio un hombre abatido a sus espaldas. La infortunada víctima había estado parada justo detrás de él y le había salvado la vida empujándolo contra una columna, justo cuando se descargó la primera ráfaga. Desde entonces, el actual mandatario afirma tener una protección divina que allana el camino de su destino. Bueno, parece más original que Trump. Alguna protección tengo, dice con orgullo, y se lleva la mano al pecho, sube su vista y mira el signo metalizado de la palabra Om. El Uno Supremo hindú escrito en sánscrito. Aquella experiencia cercana a la muerte fue un antes y un después para Madurito. Junto a la inminente caída del muro de Berlín y la cortina de hierro, temió que el socialismo real se extinguiese para siempre. Era momento de actuar y la oportunidad vino de donde menos lo esperaba, abajo de la tierra. A finales de 1987 se abrió la línea 2 del metro de Caracas, la cual comunicaba el centro de la ciudad con el populoso Caricuao, hogar de los Maduros. A este funcionario del metro de Caracas decían los anuncios que a finales de los 80 se asomaban en las últimas páginas de los periódicos para llamar la atención de los jóvenes. Cuando Nicolás lo leyó, se quedó pensando. Por entonces su negocio era un fiasco, no llegaba a fin de mes y tampoco tenía tiempo para militar con libertad. Así que llevó sus inquietudes a la Liga Socialista
y la asamblea llegó a una conclusión: había que infiltrarse en el metro de Caracas y tomar el control del sindicato. La veíamos como una empresa estratégica, recuerda Maduro. Metí mis papeles y me contrataron para conducir el Metrobús. El trabajo era exigente, los turnos agotadores y el tráfico infernal, así que no tardó en despertar la ira de sus superiores. Era un vago y un irresponsable, recuerda David Valenilla, su ex jefe, que hoy vive exiliado en Madrid huyendo de la dictadura chavista, y de aquel empleado cuya única fama fue por descarrilar un tren. Maduro dejó de ir a trabajar y un día llegó a mis oídos que el joven se había involucrado con el sindicato de Plaza Venezuela. Él era un simple delegado, pero hacía creer a todos que los representaba y que debía asistir a los actos. Cuando lo conocí personalmente, nunca imaginé que aquel hombre torpe, necio y desprolijo sería capaz de un accidente mucho más grande, conducir hasta descarrilar un país, señaló Vallenilla al diario español ABC. Pero el asunto no termina ahí. Ojalá el hijo de este ex jefe de Maduro, cuyo nombre también era David Valenilla, terminaría siendo asesinado en una protesta frente a una base militar durante el régimen del tirano. Tras el asesinato, capturado por las cámaras y difundido por todos los medios, su padre se acercó a los periodistas para dirigirse a ese monstruo vengativo y recordarle que el joven asesinado era su hijo, al que Maduro había conocido y alzado en brazos cuando trabajaban juntos en el metro de Caracas. Pero yo quiero que esto no quede así nada más, Nicolás. Por favor. No era malandro, era un estudiante graduado. Hoy entregaba su dinero para el paquete de su graduación. Nicolás, por favor, David Vallenilla y tu jefe, que mi hijo no quede en mano, por favor. Amigo, yo te digo que eres mi amigo porque yo te respeto, porque tú eras una persona muy centrada. Siempre consideré que eras una persona centrada. Está en tus manos ayudar a que esto se quede claro. Y no era malandro, no era malandro. Era mi único hijo. Después de la denuncia, el despacho de David padre fue asaltado y le robaron computadoras y documentación. Valenilla declaró que los asesinatos de las protestas de 2017 fueron ejecutados por órdenes directas de Maduro a través de su alto mando militar. Su acusación, junto con otras similares, fue admitida por la Corte Penal Internacional, que podría estar emitiendo pronto una orden de arresto para Maduro, igual de merecida que la que pesa sobre el genocida Benjamín Netanyahu. Pero pese a que el caso adquirió notoriedad internacional, la España del sinvergüenza Pedro Sánchez se negó a darle asilo político a Valenilla. Llevé una carpeta muy gruesa con todos los documentos del caso, incluida la denuncia que hice de la desaparición de documentos y computadoras de mi despacho. Yo creo que ni la leyeron, espetó. Vergüenza internacional para España. Otros testigos indican que Maduro fue el chofer de Metrobús con más choques y ausencias de toda la plantilla de Caracas. A través de un doctor amigo de apellido Simonovis, abusaba de los permisos médicos para faltar al trabajo y usar ese tiempo para meterse en la política. ¿Valió el esfuerzo acaso? Para desgracia de los venezolanos, sí. En cuestión de meses se hizo elegir como delegado sindical, y aunque eso no detuvo que siga chocando a la formación de Adelante en los túneles caraqueños, ahora estaba en el lugar preciso que quería estar. Fue entonces que un viejo amigo de alias Ezequiel le habló por primera vez de un curioso coronel del ejército, que era de ideología comunista y fraguaba una conspiración contra Pérez. Ezequiel me habló de un movimiento bolivariano y zamorano que estaba liderado por dos tenientes coroneles. A uno lo describió como un intelectual y cuero, mientras que el otro era tropero y zurdo. Yo creí que era ciencia ficción. Mi imagen de los militares era la del ejército que masacró al pueblo en el Caracazo, la de los uniformados que imponían dictaduras y no revoluciones. Tranquilo, Nicolás, ya vendría la dictadura. Nicolás tenía mucho interés por conocer a este comandante rojo, pero de momento su identidad permanecía en la sombra. La noche del 3 de febrero de 1992, todo se reveló con el estruendo de los cañonazos. Era de madrugada y Maduro estaba concluyendo
incluyendo un extenuante turno de guardia en el metro. Tomó su viejo automóvil y comenzó a conducir rumbo a casa. Entonces avisoró una extraña movilización de tanques en las calles y hundió el acelerador para llegar a un lugar seguro. Aquella noche el presidente Carlos Andrés Pérez regresaba del foro de Davos. Por cierto, tenemos al respecto el documental más completo del mundo. Su fundador, Klaus Schwab, de familia nazi, define las políticas autoritarias de punta a punta del planeta, de Washington a Moscú. Y si no me creen, mírenlo, que además es muy entretenido y por momentos tragicómico. Una comitiva encabezada por el ministro de Defensa de Pérez lo abordó en el aeropuerto de Maiquetía y le informó que una conspiración estaba en marcha. Pérez, increíblemente, no les creyó y ordenó que lo lleven al Palacio de Miraflores. A mitad de camino, la caravana de coche fue víctima de un atentado. El presidente escapó por un pelo de las detonaciones que le caían de todos lados. Estaba rodeado por decenas de blindados y era imposible saber cuáles tropas le eran fieles y cuáles buscaban asesinarlo. Al llegar a Miraflores fue acorralado por tanques de guerra y un grupo de paracaidistas. A medianoche toda Caracas quedó en manos de los golpistas. Había encarnizados enfrentamientos en la residencia presidencial de La Casona, en la base aérea La Carlota y en el Palacio de Miraflores. Un reportero de la CNN logró captar una de las imágenes icónicas de la noche: un enorme tanque subiendo los grandes escalones del Palacio Blanco, buscando derribar el portón principal. Pero no tuvo éxito. El portón se mantuvo firme y Pérez logró escapar por túneles secretos, como en una película. A las 2 de la mañana llegó a la estación Venevisión, empuñando él mismo una ametralladora y transmitió en vivo para toda la nación. Maduro oyó con lágrimas en los ojos el mensaje que más se temía. Aquella aventura golpista acababa de ser aplastada. Solo unos pocos reductos se mantenían en combate. La confirmación llegó a las 5:30 de la mañana. En un intento por evitar más derramamiento de sangre, se decidió a hablar en cámara el comandante de los alzados, que acababa de rendirle homenaje en el Museo Militar de Caracas. El joven oficial con boina roja y uniforme camuflado se presentó en los medios llamando a sus compañeros a deponer las armas. Esta fue la histórica frase que sentenció aquel día que todo el mundo conocería el rostro de Hugo Chávez. Quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas Aragua y en la brigada blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez, que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y se pongan las armas. Maduro sintió el eco de cada una de esas palabras retumbando en su corazón. Fueron una caricia al alma. Aquel oficial, en el momento difícil de aceptar una derrota, mantenía cierta parsimonia, daba los buenos días y las gracias. Pero hubo dos palabras que resonaron más que otras en su interior. Cuando Chávez dijo, por ahora. Por ahora, los objetivos no estaban cumplidos, pero aquel líder bolivariano, como un Cristo de los últimos días, prometía que el paraíso socialista llegaría en el futuro. Entonces, era verdad, me dije a mí mismo, y desde aquel instante decidí invertir todo mi tiempo a darle forma a aquel sueño bolivariano. Sueño que no tardaría en convertirse en pesadilla. La segunda cara del golpe fue el comandante Francisco Arias Cárdenas, el mejor amigo de Chávez y su compadre. De origen andino, su carácter educado y su pasado como seminarista contrastaba con el estilo campechano de Chávez. Uno era intelectual y el otro caudillo. No obstante, en la madrugada del 4 de febrero, Cárdenas fue el verdadero héroe. Sus tropas habían logrado controlar el estado Zulia, el más rico y populoso del país, y él mismo hizo prisionero al gobernador en funciones Oswaldo Álvarez Paz. Fueron los errores garrafales de Chávez en Caracas los que condenaron el golpe al fracaso, pero lo que el comandante perdió en el campo militar lo ganó en la propaganda. Aquel minuto al aire por televisión lo convirtió en el más carismático líder de la izquierda latinoamericana. Estaba merecidamente más que devaluada. Poco después ya estaban en marcha los preparativos para intentar
intentar un segundo golpe. Desesperado por no quedar afuera de la jornada, Maduro comenzó una frenética campaña para trabajar con los complotadores. La fecha elegida fue el 27 de noviembre de 1992. En el calendario bolivariano, el día está marcado con el rojo de los días heroicos, pero más bien debería llevar el negro de las jornadas de luto. Las operaciones subversivas comenzaron en la madrugada del 26. A diferencia del 4F, en esta ocasión ayudaron los grupos subversivos de la izquierda y todos los componentes de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el aparato de inteligencia de Pérez actuó antes de lo previsto para desarticular el complot. Nos advirtieron que echáramos marcha atrás, pero pensamos en los que ya habían salido a las calles. Era ahora o nunca, recuerda el contraalmirante de la Marina Luis Cabrera Aguirre. Aquella mañana la televisión transmitió espectaculares combates aéreos en el cielo de Caracas y el bombardeo del mismísimo Palacio de Miraflores. Pero mientras los cazas batallaban en el aire, las unidades eran rendidas en tierra y los civiles que formaban parte de la conspiración se batían a tiros en el oeste de la ciudad con la policía y la Guardia Nacional. En las zonas de Caricuao y 23 de enero, la batalla era a plomo limpio y nadie estaba dispuesto a rendirse, rememora Maduro, cual si fuera un veterano de guerra. Para variar, quienes estuvieron con él lo recuerdan parapetado permanentemente en el asiento de atrás de una camioneta. La misión de Maduro era trasladar a las tropas y a los civiles armados por los túneles del metro que tan bien conocía. No obstante, no tardó en descubrir que los habían traicionado. Nunca llegaron las armas prometidas y habían quedado aislados bajo tierra. Teníamos fusiles FAL escondidos, pero como no nos alcanzaba para todos, algunos se armaron con revólveres y hasta de palos y cuchillos. No estábamos dispuestos a ser convidados de piedra ni a que nos fueran a masacrar desarmados. Todo esto era más deseo que realidad. A las 4 de la tarde, Maduro y los suyos se batieron en retirada. Entre lágrimas, miedo, frustración y rabia, todos ellos tiritando se escabulleron por las rutas secretas de Caracas, sabiendo que el segundo golpe en menos de un año había fracasado también. Llegaban tiempos oscuros. Como los primeros cristianos, era hora de regresar a las catacumbas. Cuando Maduro conoció a Chávez después del 27N, Rafael Caldera fue elegido presidente por segunda vez. Encabezaba una coalición de partidos de izquierda, centro y derecha, que se impuso con un frágil 30%, mientras la situación social era crítica. Por ello, su primera medida fue ofrecer a los militares presos una oferta de amnistía y darles la oportunidad de presentarse a futuras elecciones. Casi todos los oficiales se acogieron a la amnistía, entre ellos Arias Cárdenas, que hasta aceptó trabajar para el gobierno. Sin embargo, hubo un militar que como un niño caprichoso se negó a firmar. Hablamos de Hugo Chávez. Lo consideraba una prostitución del ideal bolivariano y confiaba en que los cuarteles harían tronar el escarmiento más tarde que temprano. Nicolás Maduro pensaba lo mismo, no creía en la corrupta democracia, hablaba de Cárdenas como un traidor y le ponía ejemplos de guerrilla colombiana donde quienes firmaron la paz fueron eliminados físicamente poco después. Su lealtad conmovió a algunos militantes bolivarianos y así el 16 de diciembre de 1993 llegó el día. Maduro temblaba, tenía la ropa húmeda, pegada a la piel por el sudor. Nervioso como un adolescente que va a declarar su amor, entró por la puerta del centro penitenciario de San Francisco de Yare a encontrarse con su destino. Quizás influyó una leve baja de azúcar, pues no había probado un bocado en todo el día y se sentía terriblemente sediento. O probablemente el aire viciado del ambiente carcelario, potencialmente peligroso para un hombre alérgico al polvo y además asmático. Pero cuando estrechó la mano del comandante Hugo Chávez, experimentó lo que él describe como una sensación mística, una revelación. Ahí estaba el Mesías, sentado en el piso y conversando con sus discípulos. El prisionero le saludó cálidamente, como un Jesucristo, pero de acento caribeño, los invitó a formar un círculo alrededor de él, y repartió unos jugos y unas galletas a sus apóstoles. Luego de saciar su sed, Chávez les puso seudónimos a todos. De ahora en adelante te llamarás Verde, le dijo mirando con ternura a Maduro, como si acabara de bautizarlo. También le ordenó su primera misión. Debía contactar a algunos oficiales y hacerles llegar el mensaje. Luego Verde se reportaría al comandante Chávez a través de una línea de celular. En otras palabras, se había convertido en su mensajero secreto. Las misiones que realizó en aquellos años se han mantenido como lo que eran, secretas. Pero aunque Maduro no era del círculo más cercano de Chávez, demostró ser un sabueso leal y responsable, y la vida lo premió con el amor de una mujer muy especial para el comandante, su abogada personal. Hablamos por supuesto de la magnánima Cilia Flores, la actual reina consorte
comandante de Venezuela. Nació en 1956 en la localidad de Tinaquillo, en el estado Cojedes. Su familia era pobre como las ratas y vivían en un rancho con piso de tierra. Tenía 4 años cuando se mudaron a la periferia de Caracas, donde quizás pudieron comprar cerámica para cubrir el suelo, pero debía compartir su baño con los vecinos. Cilia, la menor de 6 hermanos, demostró ser la más aguerrida del clan. Empezó limpiando casas de burgueses y ahorrando dinero logró graduarse de la privada Universidad de Santa María en la carrera de Derecho. Tenía entonces 32 años de edad, 3 hijos a cuestas y la esperanza de que por fin la vida le sería más feliz en adelante. Mas las cosas no resultaron como soñaba. Su matrimonio se convirtió en un fracaso. Descubrió que su marido la engañaba con 3 mujeres y que recibía sobornos del gobierno que ni siquiera llegaban a la billetera familiar. Hastiada de los políticos y resentida con la vida, sus ideas políticas sucumbieron al nihilismo. Hasta que llegó el 4 de febrero de 1992, una mañana en la que calentó y dejó enfriar varias veces el café con leche. Mirando al televisor encendido y oyendo disparos que tronaban a la distancia, le habían dicho que unos militares querían tumbar al gobierno de Carlos Andrés Pérez, y su reacción natural fue: pero que lo tumben y finalmente nos dejen en paz. Luego apareció el comandante Chávez en televisión proclamando su famoso "por ahora". Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas Aragua y en la brigada blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. La llanera de Tinaquillo se enamoró de inmediato. Aquella existencia baladí y monótona se convirtió de un segundo a otro en excitante y peligrosa. En abril de 1992 visitó a Chávez en la prisión Yare y el comandante le propuso que fuese su abogada y albacea. 2 años después, en 1994, ya había conseguido su liberación. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Fue esa época en la que conoció a Maduro. Mientras él hacía de guardia de seguridad, ella integraba el equipo de la defensa legal. Un día en una asamblea en Catia, vi a Nicolás vestido de guardaespaldas y mirando con ojos enamorados el discurso del comandante. No tuve vergüenza de ser 10 años mayor que él. Lo busqué al final del meeting y el flechazo fue mutuo. La clandestinidad, la persecución real o imaginada de la policía hizo de aquella aventura una excitante odisea. Según Cilia, andábamos huyendo todo el tiempo porque la policía solía allanar y detener a nuestros dirigentes y era una especie de rutina que aprendimos a disfrutar. Pronto se mudaron juntos a un apartamento en la avenida Páez y legalizaron su concubinato. En casa, la vida privada y la vida política eran la misma cosa. Lo único que importaba era la revolución. En 1997, Chávez se propuso intentar lo que antes era un pecado. Tras fracasar en la violencia ilegal, 2 golpes de Estado, el movimiento bolivariano buscaría tomar el poder por medio de la violencia legal: las elecciones. Así nació el movimiento Quinta República, MBR. Maduro fue uno de los pocos que se atrevió a disentir con el líder. Odiaba la democracia republicana y seguía esperando que truene el escarmiento en los cuarteles. Ahora entendemos por qué a uno de los dos nunca lo trataron como a un dictador y al otro sí. En 1997 comenzó una campaña electoral sin descanso, arrolladora. Para cambiar su figura, Hugo Chávez contó con 2 hacedores de milagros. Hablamos de Rafael Céspedes, un dominicano formado en Estados Unidos, que logró hacer del coronel golpista un candidato realmente popular. Y Luis Miquilena, un histórico comunista que se convirtió en su monje negro del poder. Miquilena militó en el Partido Comunista de Venezuela, PSV, desde los 14 años, llegando a ser secretario general del sindicato de autobuseros de la década de 1940. Ya entonces era famoso por sus violentos sabotajes y protestas, que incluían batirse a duelo con la policía utilizando explosivos Molotov. A la hora de apoyar la violencia, el muchacho no hacía distinción de colores y en 1945 fue aliado del general Isaías Medina
Angarita, un admirador del fascismo de Benito Mussolini que tomó el poder con un golpe de estado. Pero cuando empezó la dictadura de 1948, inaugurada por Carlos Delgado Chaulbaut, Miquilena se pasó a la resistencia. Fue arrestado en 1950 y hablamos del preso político por más tiempo encarcelado, es decir, 8 años. Allí sufrió torturas salvajes, despiadadas, que inspiraron al escritor Miguel Otero Silva para escribir su famosa novela La muerte de Honorio. Cuando recuperó su libertad, Miquilena se convirtió en propietario y director del diario El Clarín, donde lanzaba empalagosos halagos al nuevo gobierno de Rómulo Betancourt. En 1961 ingresó al partido Unión Republicana Democrática, URD, y fue electo diputado por el estado de Falcón para firmar la constitución de ese año. Su lealtad al presidente duró poco. Betancourt se opuso a la dictadura de Fidel Castro y comenzó a reprimir a los grupos de izquierda. El diario Clarín fue instigado, saqueado y sobrevivió a 2 incendios. Cansado de luchar, Miquilena abandonó la URD y dejó la política por más de 30 años, donde gozó de las mieles del capitalismo. Todo cambió cuando en 1990 conoció a Hugo Chávez. Su gen socialista volvió a arder como en la juventud y ayudó a los golpistas a planificar el futuro del gobierno, el cual llegaría por medio de un golpe de estado. El golpe fracasó, pero ahora que jugaría el juego de la democracia, Miquilena fue llamado a ser el héroe de los bolivarianos. Con su conocimiento íntimo de los hilos del poder, logró hacer a Chávez un candidato seductor para la burguesía y los agentes del poder fáctico. A través de los oscuros canales diplomáticos, logró convencer a Madeleine Albright, la secretaria de Estado de Bill Clinton, de que Hugo Chávez no era un loco y que no fundaría una nueva Cuba en América Latina. Su trabajo fue impecable, pues el domingo 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez se convirtió en el presidente número 47 de Venezuela, con más del 56% de los votos. El 10 de diciembre, Nicolás Maduro condujo hasta La Viñeta, un pequeño palacio vecino, al Círculo Militar de Caracas, usado por los presidentes electos hasta el día de su juramento. Todavía no había podido abrazar al comandante. Afuera, en el patio del recinto, la gente se agolpaba en una interminable cola. Maduro no hizo valer sus credenciales. Esperó, como todos, a que llegara su turno, y en la puerta del palacio un guardia le pidió que aguarde. Oigan, hay un fulano Nicolás Maduro que quiere hablar con el comandante Hugo Chávez, dijo el oficial. En el vestíbulo lo oyeron Rafael Céspedes y Luis Miquilena, los 2 artífices de la victoria. En los últimos 6 meses, Céspedes era el que pasaba más tiempo con Chávez. Viajaba con él, comía con él, y el comandante le consultaba hasta los nombres para su gabinete, pensando en la opinión pública. Nicolás Maduro, yo no lo tengo. Luis, dijo Céspedes. El veterano lanzó una sonrisa y dijo con ironía: si conociera a Nicolás Maduro, no te lo diría. Afuera revoltoso que esto no es Cuba. Con un tono glacial, el guardia le comunicó a Maduro que no era bienvenido. Un fuerte dolor le sacudió el estómago y sintió que el mundo se le derrumbaba. Con el corazón destrozado, fue a desahogarse a los brazos de Cilia, llorando sin consuelo, gritando: ¿qué se habrán creído? Así le pagan a uno. Es que el torpe de Maduro era visto como un radical por los popes, un germen revolucionario que podría infectar la imagen moderada de Chávez que tanto costó conseguir. Pero siempre hay una revancha en esta vida. Cuando el gobierno salió a andar, Nicolás tuvo que hacerse notar para no ser marginado de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada en abril. Lo logró y fue parte del 95% de asambleístas que eran leales a Chávez. Sí, 95%. De 131 representantes, solo 6 eran opositores. Poco a poco las diferencias internas se acentuaron. Desde su nuevo estado, Maduro llama a instaurar una dictadura de facto. Pedía disolver el Congreso, destituir a alcaldes y gobernadores y acabar con todos los poderes constituidos en la Cuarta República. Sus arengas lo convirtieron en el enemigo público número 1 del temible Luis Miquilena. El veterano era el segundo a bordo del gobierno y había recibido la tarea encomendada por el mismísimo Chávez: amarrar a los locos. Y el más loco de todos era, por supuesto, Nicolás Maduro. El viejo siempre me mandaba a callar, me llamaba cabeza caliente, desmelenado e irresponsable pa' abajo. Miquilena apenas pudo contener a Maduro, pero no lo logró con Hugo Chávez, al cual le fue imposible. El comandante, quien cada vez más eufórico hablaba de la revolución, una palabra
palabra prohibida para mi quilena. Que revolución es una palabra muy grande, mano, lo retaba. Pero a Chávez le encantaba, la usaba, la envolvía y finalmente comenzó a abusar de ella. Estimados amigos, los invito a compartir este video en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, en todas sus redes y grupos para que la verdad se sepa. Leo atentamente sus comentarios con otras sugerencias sobre documentales que podríamos hacer y vuelvo a invitarlos a colaborar, a sostener el periodismo libre en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.